Amigos, nosotros ya estamos en contacto, vamos a continuar hablando sobre gobernabilidad, sobre también el tema del gas de camisea, las negociaciones, renegociaciones, porque estamos con el doctor David Rojas Paico, nos vamos hasta Huacho, constitucionalista, docente universitario. David, como siempre, bienvenido a tu casa, Ánfora. Buenas tardes. Muchas gracias, Néstor, por la acogida. Buenos días a todos ustedes. Aquí estamos para conversar sobre el tema que acaba de señalar. Sí, las lecturas en el tema del gas de camisea. Hemos tenido a Roberto Rodríguez Rabanal, miembro colegiado del Frente Nacional por la Gobernabilidad y también de Nuevo Perú, dando a conocer la situación de la negociación, renegociación, la figura que pueda darse con respecto al gas de camisea y la expresión que ha dado a conocer y que es de conocimiento público la empresa productora, que tiene la capacidad y reservas para atender de inmediato la atención de 20 millones de familias con el gas. Bien. A ver, mira, yo creo que hay que hacer un análisis contextual un poco histórico, ¿no? Esto comienza en la época del gobierno de Toledo, que dicho sea de paso ya se dio luz verde para que sea extraditado al Perú, por muchas de las cosas que hubo durante su gobierno. Una de las cosas que hubo durante su gobierno fue justamente el tema del contrato de camisea. Cuando era ministro de Economía y Finanzas, Pedro Pablo Kuczynski, quien, como todo el mundo conoce, es un lobista de empresas norteamericanas, ¿no? Cabe señalar de que en Estados Unidos la intermediación de intereses privados está legitimado, que todo el mundo se registra para esa actividad y paga sus impuestos correspondientes. En el caso del Perú también hay un registro de intermediarios, pero nadie está registrado, o en todo caso nadie paga impuestos por esas intervenciones que realiza, de tal manera de que todos los lobbies son lobbies personales, privados y que tienen que ver con manejos oscuros de la administración pública. En ese contexto, Kuczynski logra celebrar un contrato con la empresa que extrae el gas de camisea. La empresa que extrae el gas de camisea se encarga de hacer inversión para la extracción y firma un contrato a largo plazo que nos tiene atados, de tal manera que son ellos los únicos que pueden sacar gas de camisea, gas peruano, que llega hasta Marcona e incluso podría llegar hasta Pampa Melchorita, cerca de Lima, en el extremo sur del departamento de Lima, pero llega hasta acá, hasta Marcona, y de ahí sale envasado en barcos hasta México, donde se comercializa. El precio por millón cúbico pactado en un contrato de aquella época, estamos hablando de la época de Toledo, del 2003, y hasta ahora sigue siendo el mismo, de $2 en millón de pies cúbicos de gas natural, ¿no? Sin embargo, esta empresa en México lo vende a $8 el millón de pies cúbicos, o sea, tiene una ganancia de 400%, y nosotros percibimos solamente la cuarta parte por el gas que es nuestro, ¿no? Entonces, desde esa época hasta la actualidad ha habido esta situación de un contrato ley, de acuerdo a las normas constitucionales sobre el régimen económico, donde el Perú no puede usar el gas natural, sobre todo teniendo en cuenta de que el gas natural vendría a ser mucho más barato para los domicilios, ¿no? Que es algo a lo que se ha referido recién Camisea en este ofrecimiento que tú acabas de señalar. Pero también hay que tener en cuenta algo que tiene mucha semejanza con el problema de Camisea, y es el gas de Tarija, ¿no? El gas de Tarija, que está en Bolivia a la misma altura de Camisea, la misma empresa está en gas natural. Y cuando Evo Morales sube al poder, Evo Morales busca
renegociar este precio al que estaban atados. Y entonces plantea, y esto lo hace el vicepresidente Linares, ¿no? Eh, un proyecto de ley donde invierte en la figura, ¿no? Del 100% de gas, según el contrato con Tarija, con Bolivia, con la empresa, el 100% del gas, el 80% se lo llevaba afuera y el 20% queda acá. La figura es de que ahora, con esa ley, era de que ellos se llevaban el 18% y el 82% lo dejan acá. Y lograron hacer eso, de tal manera que renegociaron el precio del gas de $2 a $4, perdón, a $5. O sea que Bolivia sí llegó a renegociar su gas natural, que está a la misma altura que el gas de Camisea, el gas de Tarija, de un 150% más de lo que sacaba el gas. Y quedando el 82% en Bolivia, esto le ha permitido a Bolivia a generar una mayor atención en los servicios básicos para el desarrollo social. De tal manera que en la actualidad el propio ministro Carranza de el Perú, que en la época de Alan García, el segundo gobierno, fue ministro de Economía y ahora es funcionario de la Corporación Andina de Fomento, el año pasado reconoció de que la política de nacionalización del gas de Bolivia ha permitido de que el 75% de la población en Bolivia esté en los estándares de clase media, cosa que en el Perú nunca ha sucedido, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta un principio fundamental en la interpretación jurídica, que es a igual razón, igual derecho. Por lo tanto, particularmente pienso de que se podría hacer lo mismo en el Perú con un gobierno soberano, y eso me explica por qué de buenas a primeras hay un ofrecimiento tan magnánimo, y abro comillas ahí, por parte de la empresa que extrae el gas de Camisea para un poco mediatizar esta posibilidad de nacionalización al estilo boliviano que se quiere plantear a nivel del Ejecutivo, ¿no? Eso es lo que te podría decir con respecto a cómo veo yo este asunto del gas de Camisea en los actuales momentos. Uh-huh. Correcto, David, y lo cierto es que sí es posible, y quien tiene que liderar en todo caso estas conversaciones, negociación, es el presidente de la República, y que sí es posible, ¿no? Sí es posible lograr mejorar los términos de los contratos, y eso no significa nada que no esté dentro del marco de la ley y de las buenas relaciones, en este caso del Estado, representado por el presidente Castillo, y las empresas concesionarias, con toda la explicación que has dado con respecto al tema del gas de Camisea y la necesidad de que llegue a mayor cantidad de familias peruanas. Hay otro tema que quisiera también el comentario tuyo, y es con respecto al papel del Congreso de la República. Mañana hay una interpelación al ministro de Trabajo con relación al gabinete, que puede pasar mañana en la mira de la derecha, que ha señalado de que cualquiera sea la explicación, palabras más, palabras menos, cualquiera sea la explicación del ministro, ellos ya tienen su decisión de pedir de censurar al ministro. ¿Cuál es la lectura? ¿Qué es lo que tendría que y se vendría si es que se da ese escenario, David? Es dentro de lo que es la teoría constitucional, en este caso la teoría del Estado, hay lo que llaman los controles y los balances, de tal manera de que el Parlamento, en este caso el Congreso, tiene esa atribución de poder interpelar al Ejecutivo en los aspectos que considera que no se está haciendo una buena labor, ¿no? Habría que ver si es que esta motivación de parte del Congreso es apuntar a ese aspecto de una mala labor por parte del ministro, o si hay otros motivos por los cuales se quiere de alguna manera vulnerar
el gabinete que nombró Pedro Castillo, ¿no? Ese es el punto de partida para saber qué cosa hay detrás de toda esta pretensión aparente de control, ¿no? Ahora bien, si nosotros lo vemos en el caso de la información que tiene la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? En el Perú, antes de la pandemia, el 70% de la población económicamente activa, entre el 70 y el 75%, porque no ha habido una cifra exacta, más o menos aproximada, el 75, el 70 o 75% de la población económicamente activa es informal, o era informal al momento que estábamos antes de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? De que de 100 trabajadores, 75 trabajadores no tienen estabilidad laboral, no no tienen seguro, ganan a destajo, forman parte de la intermediación laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se da la pandemia, definitivamente una recesión afecta a todos los ámbitos, ¿no? Y el gobierno de ese entonces comenzó a dar disposiciones laborales como la suspensión perfecta para garantizar las inversiones de aquellos inversionistas que necesitaban pues garantizar su rentabilidad, que había hecho una inversión y al tener que producir menos tendrían que de alguna manera dejar de lado las cargas laborales, ¿no? Entonces esta situación ha generado, y ya cuando la pandemia comienza un poco a ceder, como estamos viendo, a partir de las vacunaciones y toda la política de medidas cautelares para evitar los contagios, comienza la reactivación económica nuevamente. Hay que tener en cuenta también en este aspecto que no solamente la OIT, sino los organismos mundiales financieros, BID, Banco Mundial y los organismos de las Naciones Unidas como la CEPAL, recomiendan de que los estados que tienen que regresar un poco a las políticas keynesianas para asumir de alguna manera con mayor protagonismo los aspectos relacionados con el desarrollo social, vale decir educación, salud, trabajo. Y entonces comienzan a tener que reponerse derechos laborales para garantizar pues que los ciudadanos puedan tener una remuneración que les permita satisfacer las necesidades de la población, ¿no? Y por otro lado también se plantea una reforma tributaria para que quienes ganen más puedan contribuir con el presupuesto de la nación y se pueda satisfacer las necesidades inmediatas y de primera necesidad de la población. También dentro de esto también tendría que ver los bonos que se están dando realizados en los sectores más vulnerables. Y dentro de la resultante del balance de la desocupación, en todo caso de la población económicamente activa informal, ha habido un crecimiento por parte de la pandemia de un 10%, más o menos vendría a ser entre el 80 y el 85% que actualmente es informal dentro del ámbito laboral. O sea que la desocupación se ha incrementado. Y entonces es obvio que desde un Estado, desde el titular del Estado, que tiene la obligación de generar políticas públicas para satisfacer el bienestar general, tenga que haber medidas dentro del ámbito laboral en las cuales quienes reciben más, quienes tienen mayores ingresos, tengan que contribuir en mayor magnitud. Este es un principio distributivo que en cualquier parte del mundo existe. Entonces no estamos hablando de ninguna situación que tenga que ver con el chavismo, el comunismo, porque esto es algo que los propios organismos internacionales financieros y los propios organismos de la ONU y de la OIT están recomendando para que haya menor pobreza y haya menor conflicto social. Correcto. Yo creo que está clara la idea, ¿no? Sí, totalmente clara la idea. Quizás un comentario adicional, con las gracias por la oportunidad, David, de el Congreso.
y el papel que tiene en estos tiempos, no solamente de interpelaciones que democráticamente pueden ser válidas, pero creo que ahí se están olvidando de lo más importante, que es legislar por esas mayorías que los han elegido. Ellos están obligados, como el Ejecutivo, Mira, el Legislativo, a yo legislar creo que para las grandes mayorías. sí, pero la principal tarea del Congreso es la representación. O sea que los congresistas que están ahorita al frente de la Plaza Bolívar, en ese local, ellos representan a los ciudadanos, a la sociedad que nos ha elegido. Por lo tanto, ellos tienen que legislar y tienen que controlar, porque también son funciones, en función a los intereses de los representados. Y al parecer se están olvidando de eso, ¿no? Entonces, quiere decir, si lo veo desde mi particular punto de vista, que ninguno de esas personas que no quieren tomar atención con respecto a los cambios que deben hacerse a nivel laboral para favorecer a los ciudadanos y poder satisfacer sus necesidades, me está representando, porque está yendo en contra de los intereses de la mayoría de la población. Lo que están haciendo ellos es simplemente garantizar los intereses de quizás las personas que han financiado o han apadrinado sus elecciones correspondientes. Correcto, y constitucionalmente, la población organizada y la ciudadanía, ¿qué acciones, qué armas tiene constitucionales como para presionar, exigir, pedir al Congreso de la República que cumpla sus funciones de manera adecuada y coherente? Revocatoria para los congresistas, ¿no? Porque uno de los complementos de la democracia representativa es la democracia participativa, ¿no? Que es una propuesta que comienza a generarse a partir de los postulados que señala Gramsci con respecto a la sociedad civil, ¿no? Él dice, no, bueno, la sociedad civil tiene que protagonizar el cambio, pero tiene que ser una contrahegemonía cultural, es decir, ante la cultura de los órganos mediáticos que nos imponen una forma de pensar, la población organizada tiene que también plantear sus alternativas desde el punto de vista hegemónico, es decir, organizadamente y con un criterio científico, técnico, ¿no? Entonces, eso es lo que le está faltando a la población, porque en la práctica la población es adormecida por los grandes medios de comunicación que bombardean todo lo que le corresponde para favorecer el status quo, ¿no? Entonces, pero los mecanismos de participación política están ahí, ¿no? Por ejemplo, a nivel de gobiernos locales y a nivel de gobiernos subnacionales es muy importante la participación política, porque pueden incluso sacar a quienes eligieron y poner a otros, ¿no? Para eso está la revocatoria. En el caso de los congresistas no, pero lo que sí puede quedar en evidencia es que los congresistas, cuando han sido elegidos, se han comprometido a hacer propuestas y veamos pues cuál es la productividad de esas propuestas para representar los intereses de la ciudadanía. Yo creo que por ahí comienza la crítica y la censura a quienes han salido representantes de la población y le han dado la espalda. Yo creo que por ahí también hay que comenzar a trabajar, ¿no? El papel de los partidos políticos también ha sido mediatizado. No te olvides de que se ha excepcionado el cumplimiento de registrar o tener registrados por lo menos 25.000 militantes a nivel nacional para tener cierta representatividad democrática que les permita a los partidos seguir existiendo como tales. Entonces, en el Congreso, ¿qué tenemos? Tenemos integrantes de partidos políticos que de repente a estas alturas ni siquiera deberían existir, por lo mismo que no son capaces de cumplir con lo que dice la ley. Entonces ahora nos encontramos, ya sabemos por qué razón es que han hecho esta excepción, ¿no? Esta excepción incluso de las elecciones primarias para elegir a candidatos. Entonces, estamos viviendo una democracia un poco hipócrita, ¿no? Donde de la cara para afuera o de la boca para afuera se dicen muchas cosas, pero adentro se están haciendo cosas que están muy por el contrario en relación a los intereses de los representados, o sea, de la población, del pueblo soberano que en esencia es el que debe tener el poder político.
Entonces ahí hay que trabajar el tema cultural. ¿A través de qué? De los medios de comunicación que no están bajo la mano o bajo la égida de los grandes medios de comunicación, que lo único que hacen es proteger intereses de quienes están en los poderes mediáticos económicos o los poderes fácticos económicos. Tareas, son las tareas de la ciudadanía organizada, de la sociedad civil organizada, para mantener vigilancia y para exigir un mejor funcionamiento de nuestros representantes. Claro, y dentro de ellos incluye pues lo que ha dicho el compañero Rabanal, ¿no? De que el Frente de Defensa por la Gobernabilidad y Democracia tiene que generar debate y propuestas en relación a lo que estamos conversando, ¿no? O sea, es una forma también de ir avanzando en relación a la mejora de la calidad democrática que debe existir en nuestro país. Muy bien, tareas para la ciudadanía. Muchas gracias, muchas gracias. El cambio de Gracias también a ti. Bueno, gracias, Hasta la gracias David. próxima. Un abrazo, un abrazo, Muchas gracias un también. abrazo. Nos vemos. Nosotros, Igual manera. amigos, Igualmente. Chao. nos vamos con la presente edición de Ánfora 2021 de día miércoles 29 de septiembre.